Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Es de las funcionarias de Morena a la que uno busca y te responde. Te responde, aunque sea a veces tarde, a veces sí, te responde. Pero miren, a veces puede pasar una semana, o yo le respondo en una semana, o ella me responde en una semana, pero nos respondemos. Lo importante es que hay respuesta. Y eso resulta interesante en tiempos en donde no todos los funcionarios de partidos políticos y o de gobiernos nos responden, fíjese nada más. Así que vamos a entrar y le agradezco muchísimo a Citlali Hernández que se conecte con nosotros. Mi querida Citla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querida Meme, pues igual, con el gusto y perdóname la tardanza, pero no, hombre, a veces contesto tarde, pero siempre contesto. Yo también, por eso lo digo. Yo me acuerdo una vez que te contesté una semana después. Sí, así ya no me Dilo, díseselo. Es real. Oye. Fue en diciembre y fue la santa. También se queja aquí, señor productor. Oye, Cintla, ayúdame a platicarle a la audiencia sobre el proceso interno de Morena. Creo que es importante porque mucho hemos cuestionado. Es un partido joven, pero es un partido que no había llegado al punto de empezar a abordar como tal su estructura estatal y su estructura municipal, por ende. Entonces, este momento quizás era esperado por muchos, porque ya es el momento de, bueno, ya pasamos el objetivo principal, que era colocar a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, estamos en momentos de transformación, estamos ganando gubernaturas, pero ¿qué sigue después? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo principal? Tú que estás allá adentro y que sabes perfectamente todas estas críticas que surgieron en torno a el por qué no se había hecho antes. ¿Cómo está en este momento el procedimiento interno para Morena? Mira, trataré de resumirlo porque de un tiempo acá se habla mucho de Morena, pero cuando éramos un intento de partido, cuando estábamos construyéndolo, pues éramos muy pocos, entonces quizás no se sabe tanto como la vida actual, no se sabe la historia del partido. Pues en efecto, llevamos 8 años como partido, más como movimiento. En una primera etapa, o yo lo digo así, los 5 primeros años de vida de Morena, pues el máximo dirigente político, pues sin duda es Andrés Manuel López Obrador. Él fue presidente del Consejo Nacional de Morena, en la primera integración, digamos, del partido. El presidente nacional de ese entonces fue Martí Batres, y luego, ya cuando logramos, eso fue en el inter, digamos, entre que estábamos buscando el registro, etcétera, y luego, ya cuando logramos el registro, tuvimos nuestra primera participación electoral en 2015. Yo en ese proceso, imagínate, fui candidata a diputada local de Iztacalco, que es de donde yo soy, por consenso. Ahora pensar en una candidatura en Morena por consenso es prácticamente imposible, es decir, y fui de la primera integración, digamos, de los comités ejecutivos delegacionales o municipales, porque éramos muy pocos. Entonces las asambleas de esta primera etapa eran con decenas de personas, y en algunas entidades de la República ni siquiera se lograba a veces el quórum establecido. En 2015 ganamos, tuvimos la primera participación electoral, nos fue bien en la Ciudad de México, en otras partes, y tuvimos el segundo congreso ordinario para cambiar de dirigencias, y es ahí cuando Andrés Manuel López Obrador es electo presidente del partido y presidenta del Consejo Nacional del partido, Berta Luján. Ganamos en el 18, obviamente era uno de nuestros principales objetivos como partido, y Andrés Manuel López Obrador pide licencia al partido, propone al Congreso Nacional, que es la máxima autoridad del partido, una serie de cosas, la integración del instituto. Él pide que se posponga. Nuestro estatuto establece que después de cada elección federal se llama a Congreso para cambiar las dirigencias, y bueno, pues tocaba después del 2018, él iba a iniciar la etapa de transición, y yo creo que seguramente por eso propone que se posponga este cambio de dirigencias. Se le puso fecha y lamentablemente ya sin Andrés Manuel López Obrador en el partido,
pues pasó lo que ya sabemos, inició un conflicto interno, no hubo capacidad de ponerse de acuerdo, logramos después de mucho esfuerzo en 2019, antes de la pandemia, ya estábamos como en los inicios de la pandemia, o ya sonaba en el mundo, todavía no llegaba en México tan fuerte la pandemia, y logramos hacer nuestras asambleas distritales. Rápidamente te explico cómo es el proceso. Se convoca, se lanza una convocatoria para el Congreso Nacional, tiene que ser con 3 meses de anticipación, e inicia en asambleas distritales, donde los militantes en cada distrito federal eligen 5 hombres, 5 mujeres, las más votadas, y son 10 personas, digamos, por distrito. Son 300 distritos federales en todo el país, entonces eligen 3,000 consejeros, y con esos se integra cada comité estatal o cada asamblea estatal. En estas asambleas estatales, con estos consejeros electos, se elige la presidencia del consejo y la dirigencia estatal. Y luego se llega a un Congreso Nacional con todos estos consejeros y consejeras, y se elige la dirigencia estatal y puede haber cambios a los estatutos, etcétera. En 2019, después de mucho intento, de que había quienes no querían emitir la convocatoria, se da un gran esfuerzo de diálogo, de construcción de acuerdos para emitir la convocatoria a ese congreso e iniciar con las asambleas distritales. Fue complejo, pero se logró. Salieron todas las asambleas, casi todas las asambleas distritales. Pocas fueron las que se cayeron porque no hubo condiciones, etcétera. Y lamentablemente, y lo voy a decir con todas sus letras, uno de los que impugnan, que ya se les hizo deporte impugnar en nuestro partido, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, impugnó ese proceso que derivó en una sentencia del tribunal que nos dice: no tienes padrón confiable de afiliados, y como tú necesitas un padrón de afiliados para hacer tus asambleas, y como esta autoridad electoral valora que no es confiable tu padrón, todas las asambleas que hiciste no son válidas. Entonces caen. Pero como se ve que estás queriendo cambiar de dirigencia, vas a elegir presidencia del partido y secretaría general del partido a través de una encuesta que tú vas a pagar, que la va a hacer el INE y que se va a hacer abierta a todo público. Recordarás que en ese momento muchos levantamos el grito en el cielo porque era la intromisión de la autoridad electoral en nuestra vida interna, imponiéndonos un método que no está en nuestros estatutos. Es decir, la encuesta sí está para definir candidaturas, pero no así para definir dirigencias. Así es que llegamos, Mario Delgado y tu servidora. Y bueno, pues desde hace tiempo ha sido este tema pendiente de renovar las dirigencias estatales, los consejos estatales, el Consejo Nacional, porque pues muchos de los compañeros que estaban, pues se fueron al gobierno federal, a los gobiernos estatales, de funcionarios, de legisladores, y hoy no hay un partido como tal en sus estructuras. Lo que hemos hecho es, en las facultades que tiene la dirigencia nacional, nombrar delegados o delegadas en funciones de presidentes o de secretarios de los comités ejecutivos. Logramos al fin emitir esta convocatoria que, como se entenderá, pues cuando se lleva a nuestra vida interna, cosa que Andrés Manuel López Obrador siempre cuidó en la primera etapa de nuestro movimiento, cuando se lleva a manos de la autoridad electoral, pues coloca una serie de decisiones en alfileres. Y cuando hay quienes por torpeza o por dolo judicializan cada acción de nuestro partido, pues todo lo que hagamos se vuelve impugnable. O sea, llega un tiempo en el que Morena, cada acción que toma, es impugnada prácticamente por este actor que menciono o por otros. Entonces, emitimos ya la convocatoria el 6 de julio, rumbo al Congreso Nacional, que va a ser el 17 y 18 de septiembre, e iniciamos, como lo decía hace rato, en las asambleas distritales. Este fin de semana se van a realizar las asambleas, el 30, 31, el 30 en los estados donde gobierna Morena, el 31 en las entidades donde no gobernamos. Emitimos la convocatoria, se abrió el registro,
se inscribieron más de 40,000 personas en todo el país. Toda persona que quiera afiliarse a Morena va a poder participar en estas asambleas del fin de semana con su credencial de elector, con la copia de su credencial de elector y con una solicitud de afiliación que se descarga en nuestra página. ¿Por qué pedimos esto? Porque eso es lo que vamos a entregarle al INE como expediente y decirle, mira, este es nuestro padrón y ya hicimos nuestras asambleas. No todos van a poder ser votados, y sí es importante aclararlo. De todos estos registros que recibimos, ¿a quienes no le aprobamos su registro? No le aprobamos el registro a quienes fueron candidatos de otro partido en los últimos 2 procesos electorales, a quienes están afiliados a otro partido, a quienes públicamente han hecho un activismo contra Morena, contra la 4T, contra el presidente, y a quienes no comprobaron una militancia activa, digamos, en la lucha por la transformación de este país. De ahí en fuera, todos los demás aprobamos sus registros. Todo mundo pues se inscribió comprobando de alguna u otra manera su militancia, y bueno, lamentablemente hemos cuidado mucho este proceso porque no queremos que se caiga. Si se cae, nos vamos hasta el 2024 probablemente, o se reducen las posibilidades de tiempo de cambiar y renovar las dirigencias. Entonces hemos sido muy cuidadosos. La semana pasada dedicamos de lunes a viernes la revisión de todos los registros, y lamentablemente en la fecha fatal en la que teníamos que publicar, o en la que publicamos los registros aprobados, recibimos un ataque al sistema y se mezclaron las listas. Es decir, hubo gente que no habíamos aprobado su registro, que aparecía en el sistema, y faltó gente que sí habíamos aprobado su registro. Por eso se hizo tanto ruido alrededor de compañeros, de militantes que dijeron me rasuraron, o señalamientos de personas que no deberían de haber sido aprobados sus registros. De ahí viene el PRIAN entrando a Morena. Si los militantes revisan ahora la lista, que ya está restablecido el sistema, ya están corregidos los errores, verán, yo estuve al pendiente de madrugada todos estos días, recibiendo reportes de todos los compañeros y compañeras que hacían esos señalamientos. Verán que ya se resolvió, de compañeros que no aparecían, ya están, y personas que no cumplen con pues que no deberían de poder ser electos, pues ya no está su registro aprobado. Si se nos hubiese colado alguien, y con eso termino porque ya utilicé mucho la palabra, perdóname, si se nos hubiese colado alguien que no cumpliera con los requisitos de la convocatoria, pues ya en su momento, pasando las asambleas, si es que gana, pues estaremos invalidando incluso pues su participación, porque pues es muy clara la convocatoria. No queremos, es decir, llega un punto en la vida de nuestro partido, que yo lo decía hace poco, no lo vive nadie en ningún otro partido. Todo el mundo quiere entrar a Morena, por buena voluntad, por ayudar al presidente, pero también por oportunismo. Entonces hay quienes dicen, pues se están hundiendo los otros barcos, y literalmente brincan como ratas al nuestro que apenas va zarpando, pero llega un punto en el que jurídicamente, si nosotros le negáramos el registro, la afiliación a alguien, podría ampararse, podría promover un juicio de derechos políticos, un JDC, y la autoridad electoral nos diría, afílielo, porque está violando usted su derecho político a afiliarse a un partido político. Entonces llega un punto en el que es inevitable abrir la afiliación, pero sí estamos cuidando quiénes puedan ser votados en estas asambleas del fin de semana, y bueno, esperemos que sea un gran proceso. Va a ser en asambleas públicas, va a ser abierta a toda y todo el que quiera votar, y los que pueden ser votados están publicados ya las listas en la página. Creo que nunca nos había interesado tanto un proceso interno de un partido político como en este momento con Morena. No, yo no he visto que a alguien le interese el proceso interno del PAN, o alguien que muestre un interés por el proceso interno del PRI. Creo que lo único que nos interesa en este momento de esos partidos políticos es ver si van a seguir existiendo o no. Y aquí hay algo importante: los afiliados, ¿no? Los militantes, la estructura del partido. Aquí hay un tema con el INE. Yo no sé si tú sabías que el INE, por ejemplo, reporta que, bueno, los partidos lo reportan al INE, y por ende el INE reporta que, por ejemplo, el PRI tiene 1,400,000
afiliados. El PAN tiene 232,000 afiliados. El PRD anda un poquito arriba, anda como por ahí de los 300,000 afiliados, algo así. Y yo le he intentado mucho explicar a las audiencias que no hay que irnos con la finta con el tema de los afiliados, sobre todo cuando vemos estos ejemplos, ¿no? Si el PRI es el partido que más afiliados tiene, por ende debería de ser el que más votos tiene, y es la tercera fuerza política. Entonces, esto te lo pregunto, lo saco a tema, porque justamente uno de los temas importantes dentro del partido y el padrón y los afiliados, o sea, la gente nos escribe regularmente y dice, bueno, ¿a dónde me puedo ir a afiliar al partido? Y cuando estuve, me invitaron en la Benito Juárez a platicar justamente sobre y qué viene para Morena, salieron muchas dudas respecto al procedimiento que acabas de explicar. Muchas personas preguntaban, bueno, y es que ¿por qué están poniendo que, por ejemplo, personas que no están afiliadas o que no tienen esta militancia comprobada dentro del partido pueden participar cuando, y justo toman como ejemplo el procedimiento pasado diciendo, bueno, es que en la pasada nos los tumbaron justamente por eso, ¿cuáles son las garantías en este? Y hay miedos como hay digamos que ciertas confianzas en torno a esto. ¿Qué es lo que hay ahí? Vamos a profundizar un poco en esto porque la gente tiene esta duda de, bueno, si están cuidando tanto que no entren chapulines, por así decirle, a los procesos de Morena o que entran a ensuciar el partido, como ya hemos visto que ha pasado, casos existen, ¿por qué no cerraras la puerta desde la militancia, por ejemplo? Supongamos el caso de un Marco Cortés, que Marco Cortés dice, bueno, ¿sabes qué? Ya estoy hasta acá del PAN, me voy a ir a Morena. ¿Por qué quizás a un personaje que no ha estado dentro de una función pública o que no es diputado, ni mucho menos, por qué un personaje así quizás podría llegar y decir, bueno, ahora voy a entrarle por Morena? O sea, ¿cuál es la garantía que le dan a los ciudadanos de que ya no se van a recurrir quizás a esas prácticas? Porque las quejas existen, las dudas existen y sobre todo, insisto, cuando todo mundo voltea a ver el proceso interno de un partido, cosa que antes era que pasaba de noche para todos nosotros. Pues mira, primero yo diría eso, creo que es importante la vida interna de Morena porque hay una expectativa social que simpatiza con la Cuarta Transformación, no necesariamente milita en un partido, que cree en el presidente, que quiere que este país siga cambiando y que no quiere que se eche a perder el partido, ¿no? Aun cuando no milite, porque la tradición en este país es la degradación de los partidos. O sea, el PRD se fundó con luchas nobles y terminó en lo que hoy es, que es vergonzoso. El PRI, incluso ahora lo vimos en la reforma eléctrica, se alejó hasta de principios básicos como el principio nacionalista. El PAN se ha alejado de sus principios democráticos y solo son un partido de negocios. Es decir, la degradación política en este país sin duda ha llevado a tener ni un solo caso de éxito los partidos. Todos están en crisis, en momentos complicados, y ningún partido exhibe tanto su vida interna. Yo creo que nosotros, por un tema de transparencia, porque es el partido del presidente, y también por una condición, la gran mayoría de los que integramos Morena no venimos de una tradición partidista o política tradicional, venimos del activismo, de la lucha social, y a veces nos cuesta trabajo ciertos valores, por llamarlo de alguna manera, que digamos, se adscriben a los partidos. Por ejemplo, la disciplina de cuidar las disputas, las diferencias al interior. Entonces, en Morena exhibimos cualquier diferencia de manera pública, cosa que está padre, interesante, pero que también hace que nos exhibamos y que los medios y nuestros adversarios agudicen las diferencias que tenemos. Pero bueno, esa es una que creo que es interesante este proceso porque sin duda ningún partido había estado tan o sea, sus procesos internos no habían estado tan en la palestra. Y luego lo otro que dices es esta complejidad, es decir, nuestra esencia es del movimiento. La gran mayoría que hemos acompañado a Andrés Manuel López Obrador sin buscar nada a cambio más que la transformación de este país, venimos del movimiento. Entendemos que nuestro método de lucha tiene que ser el pacífico, el democrático, el electoral, el cívico, y que para eso necesitamos un partido. Por eso el fin para nosotros no es un partido, es una herramienta, un medio para acceder al poder, para tener mayorías legislativas, para
llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para tomar decisiones a favor del pueblo de México. Y ahí es donde está el reto, es decir, este movimiento ha sido mucho más fuerte que el propio partido, y el partido ha tenido éxito en lo electoral en no tan solo 8 años, pues porque hay una mayoría que quiere un cambio. Pero como partido, en su vida interna, tenemos retos, por ejemplo, sobre todo porque tenemos que someternos, por decirlo de alguna manera, a ciertas leyes electorales, a ciertos elementos jurídicos, que desde el movimiento a lo mejor nos has obligado. Por ejemplo, si solo fuéramos movimiento y Marco Cortés tocara la puerta, pues se la cerramos sin problema. Pero si Marco Cortés quisiera afiliarse y Morena le dijera no, Marco Cortés iría, presentaría su juicio y diría: Morena me está negando mi derecho político de afiliarme, y el Tribunal Electoral nos diría: afilie a Marco Cortés. Digamos, ahí es donde tenemos una complicación. Segunda, Morena tiene unos estatutos que los hicimos en la primera etapa de Morena, cuando éramos un partido de oposición, cuando éramos un partido en resistencia al régimen de ese entonces, y tiene cosas como, por ejemplo, en sus principios dice: luchamos contra el actual régimen, ¿no? Bueno, o sea, ya no luchamos contra el actual régimen, luchamos contra el viejo régimen, pero no solo enunciativas en ese sentido, sino que también tiene pues algunos vacíos jurídicos, que este estatuto funcionó para esa primera etapa, donde Andrés Manuel López Obrador, con su autoridad política y moral, pues mantenía una estabilidad en el partido, y con temor a que la derecha nos llame peje zombies, pues prácticamente ni cuestionábamos una serie de decisiones o propuestas que él hacía, sino las acompañábamos. En esta nueva etapa del partido movimiento sin Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas se están impugnando, muchas cosas se están judicializando, hay vacíos jurídicos en el estatuto que pone decisiones que tomamos en manos de la autoridad electoral, y hay, digamos, que actualizar a esa realidad nueva que tiene Morena, es decir, de un Morena donde buscábamos candidatas y candidatos hasta debajo de las piedras, como lo contó hace poco el presidente, pues ahora tenemos un Morena donde se inscriben miles para ser candidatos y candidatas. Entonces, por eso es importante este proceso, porque inician las asambleas distritales, pero se concluye y se concreta en un Congreso Nacional, que es la máxima autoridad del partido, y que es el único espacio donde podemos hacer modificaciones estatutarias que nos permita poner los candados necesarios para cubrir Morena de esta intromisión, y que nos permita también actualizarlo. Pongo un ejemplo: yo creo que Morena necesita, por ejemplo, una secretaría de vinculación con sus autoridades electas, porque luego tenemos Lili Telles, que llegan por el voto popular hacia Morena, y que ya a las primeras de cambio se desvinculan del proyecto político, del proyecto de nación, de los principios programáticos, ideológicos, y si después quisieran volver, porque hay cínicos que han votado en contra de cosas y luego todavía quieren volver. Entonces, por eso es importante este proceso, porque tenemos que llegar al Congreso Nacional, actualizar nuestros estatutos y actualizarlos a la nueva condición de Morena, y poner candados. Habrá que discutir. Yo, por ejemplo, el PAN, por ejemplo, tiene muy cuidado eso, ¿no? Tú puedes afiliarte y te da calidad de afiliado, pero para poder incidir en la vida interna del partido, te exigen un año de militancia activa, que implica tomar cursos de cómo ser un facho en un año, yo qué sé. En 6 meses, en tiempo récord. Hacer una serie de cosas, y entonces ya cuando cumples ese año con lo que te pide el partido, te dan calidad pasas de ser simpatizante a ser militante, y ya puedes incidir en la vida interna. En Morena no existe eso, los estatutos son muy abiertos. Entonces habrá que discutir cómo llegar a este Congreso Nacional ordinario y actualizar, mejorar y poner, digamos, lo que tengamos que poner en el estatuto para esta nueva condición, que es una realidad. Hay gente que quiere entrar a Morena legítimamente y hay oportunistas que quieren llegar, y es ahí donde se exacerban las preocupaciones de la militancia que fundó, de la militancia que caminó, de la militancia que puso de su dinero, de la militancia que se entregó
cuando no sabíamos siquiera que íbamos a lograr el registro, y luego cuando no sabíamos siquiera si Andrés Manuel López Obrador íbamos a poder concretar, llevarlo a la presidencia y ganarle al fraude, ganarle al sistema electoral, etcétera. Entonces, por supuesto, el sentimiento de esta militancia fundadora que estuvo cuando nadie estaba, pues es de ahí vienen ellos, claro. Vienen con sus prácticas y vienen a avasallarnos. Entonces, el reto es cómo generamos un equilibrio entre quienes estuvimos, quienes están y quienes irán sumando en torno a un mismo objetivo, transformar este país con nuevos códigos políticos, con principios y con ideales muy puntuales. Y bueno, creo que es natural el momento que estamos viviendo y por eso este proceso es relevante. Sí, Tlali, justamente en la intervención pasada platicaba sobre las impugnaciones y el conflicto que se dio entonces con Alejandro Rojas Díaz Durán. Actualmente existe otra vez el conflicto. Leo de sus últimas declaraciones cuando dijo: a la militancia de Morena y a los medios de comunicación, los radicales de la nomenclatura de Morena han decidido excluirnos del Congreso Nacional a los que apoyamos a Ricardo Monreal en su aspiración presidencial. Nos han rasurado a mí y a centenas de líderes en todo el país. Es el golpismo de los trasnochados stalinistas que sueñan con imponernos el pensamiento único de sus delirios de grandeza. La exclusión y la polarización se les revertirá como un boomerang en 2024. A pesar de ellos, Ricardo Monreal será presidente de la Reconciliación Nacional. Incluso manda a medios de comunicación este documento donde realiza la impugnación, ¿no?, la base, ¿no?, de la convocatoria del Congreso Nacional Ordinario de Morena, ¿no? Aquí viene todo el documento que nos manda. Yo te quiero preguntar, Citlali, ¿por qué es tan importante para personajes como Ricardo Monreal, en este caso a través de Alejandro Rojas Díaz Durán, el estar dentro de este consejo o estar dentro de este proceso, estar presente? Y respondiendo también, te haré esta pregunta, a lo que nos pregunta la audiencia es: ¿por qué los candidatos presidenciales o los aspirantes o los suspirantes, como se les quiera llamar, han metido a sus personas de confianza dentro de estos consejos distritales como candidatos? Algunos los ubican, algunos no. ¿Tú tienes noción de esto? ¿Se ha identificado esta práctica? Mira, es que en realidad la integración de quienes aspiran es muy plural. O sea, por ejemplo, el consejo pasado tenía todos los que hoy son funcionarios. El Congreso Nacional de Morena estaba integrado en su etapa pasada por Andrés Manuel López Obrador, por Claudia Sheinbaum, por Ricardo Monreal, por Luisa María Alcalde, por Rocío Nale, por Cuitláhuac, o sea, todos los compañeros que hoy son personajes de la Cuarta Transformación, en su gran mayoría fueron militantes, fueron integrantes de la vida interna, y no pasa nada. El tema, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy cuidadoso en dividir, cosa que también hay que valorarle mucho. En tiempos del PRI, pues prácticamente todo el gobierno era el partido, y el dueño del partido y el que decidía era el presidente de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido marcar línea, y no se han metido muchos compañeros que son militantes activos y que hoy están de funcionarios, no se han metido. Entonces, la integración es plural. Hay sin duda compañeros que son funcionarios y que pudieran estar ligados o a Marcelo, o a Claudia, o a Dan, o a Monreal, o a cualquier otro suspirante, como dices, pero pues que siempre han sido militantes. Entonces, realmente hay mucho más que eso. Hay militantes, hay diputados, hay dirigentes, hay ciudadanos que nunca habían participado. Entonces, la integración es muy plural. Y respecto a lo otro, lo de Rojas Díaz Durán, pues es irresponsable. Mira, Andrés Manuel López Obrador con toda la claridad lo decía, y yo lo digo también con toda la responsabilidad. Él siempre dijo, durante los 5 años que él estuvo incidiendo en la vida del partido, él decía: quien impugna en tribunales y lleva nuestra vida interna fuera del partido es un traidor, porque está dejando en decisiones de
la autoridad electoral, que ha sido constantemente quien nos pone el pie, pues deja las decisiones y toman decisiones evidentemente en contra del movimiento, como ahora lo están haciendo. Poco se ha dicho de esto porque estamos en el proceso interno, pero hay una serie de actores a los que nos quieren imponer medidas cautelares y que literalmente se nos está prohibiendo hacer eventos públicos, hacer asambleas informativas con la militancia, en una censura exagerada y brutal por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la autoridad electoral siempre ha sido, en su gran mayoría, enemiga de la democracia. Y bueno, creo que Alejandro Rojas de Durán y otros que tienen como deporte impugnarnos, o son muy irresponsables, o buscan la inestabilidad, o buscan que las cosas salgan a modo, porque mira, yo te lo voy a decir así, a la distancia. Mi lectura cuando se tumbó el proceso del 2019 fue que hubo una valoración de algunos actores políticos que tenían impugnaciones, se dieron cuenta que no tenían la mayoría de consejeros y al hacer cuentas soltaron la impugnación que tenían y entonces se tumba el proceso. Si hubieran tenido la mayoría o hubieran tenido una fuerza, probablemente no hubieran dejado avanzar esa impugnación. ¿Por qué interesa ahora? Realmente creo que es una visión tradicional. En el PRD, yo nunca estuve en el PRD, yo nací en Morena, pero pues lo que comentan es que en el PRD los consejeros incidían en la definición de candidaturas. Probablemente haya quienes crean, que no conozcan la vida de Morena, que ahí van a incidir para candidaturas. Es falso, no tienen esa facultad. Sin embargo, pues es importante, creo yo, porque buscan representatividad, porque buscan incidir en esta reforma estatutaria, porque buscan incidir en la definición de la integración de la dirigencia nacional, de las dirigencias estatales, y a raíz de eso, pues seguir construyendo más fuerza. Evidentemente es un partido político, la lucha por el poder es normal, la diferencia está en si tu visión es tradicional, una lucha de poder para tener más poder, más dinero, las finanzas del partido, etcétera, o si buscas incidir y tener representatividad para seguir empujando la organización del partido, los trabajos, las tareas que se necesitan, ¿no? Entonces, creo que es eso, hay dos visiones en el partido, yo siempre lo he dicho, una visión tradicional que no busca, digamos, provocar un cambio en su máxima expresión, sino administrarlo, y que quizás ni siquiera actúa con mala intención, a veces es que no entienden otra manera de hacer política, que es minoría, y una gran mayoría que hemos aprendido a hacer política bajo los principios obradoristas y bajo estas directrices que ha marcado Andrés Manuel López Obrador y que nos vamos a aferrar hasta el final para que esta herramienta política que es el partido no se descomponga, no se eche a perder, y podamos seguir construyendo una cultura política nueva. Hay en esa mayoría quienes están decepcionados, quienes se enojan y luego se contentan, quienes van madurando y procesando que construir un partido diferente no es cosa fácil y que esto de alguna manera es natural, es normal. Digamos, hay una diversidad en esa mayoría que quiere que Morena no se descomponga, y yo soy muy optimista en eso. Creo que si volteamos, por ejemplo, a ver partidos europeos, hay partidos que tienen 80, 100 años. Nosotros tenemos 8 años de vida y 8 años muy exitosos. Entonces, y en un sistema político totalmente corrompido. Entonces, nuestra gran batalla es cómo seguir construyendo un partido que va a tener errores, que va a tener contradicciones, pero cómo las vamos aminorando en sintonía con algo que va mucho más rápido que la construcción del partido, que es la fuerza de transformación y la transformación social y política de este país, que va más rápida que la transformación de la cultura política, y eso creo que es lo interesante, esto que decías de los afiliados, por ejemplo. Todos los partidos tenemos desde hace tiempo el pendiente con la autoridad electoral de manifestar claramente de los afiliados que tenemos quienes ratifican su afiliación,
Yo creo que este proceso de Morena y las próximas decisiones que tomen cada partido nos va a poner a colocar en donde estamos, y seguramente los padrones del PRI, del PAN, no se diga del PRD, pues se van a ir achicando. Claro. Porque además seguramente habrá militantes, eso siempre lo ha dicho López Obrador, de base de otros partidos que ya no quieren estar en el PRI o en el PAN y que no necesariamente son de la cúpula y son malos y que a lo mejor quieren entrar a Morena. Entonces, tu afiliación última es la que vale, y entonces si tú te afilias a un partido, digamos, desechas la afiliación pasada. Entonces, si hubiese, por ejemplo, militantes del PRI, del PAN, del PRD, que se afiliaran en este proceso, pues se cancelaría su afiliación pasada, y entonces seguramente ahí va a disminuir también el padrón de los otros partidos. Bastante, creo yo. Sí, Clary, entonces aquellas personas como, vaya, solamente porque he visto sus comentarios, Gibran, Alejandro Rojas Díaz Durán, e incluso un propio John Ackerman, que todos bajo su trinchera, y no sé, vaya, me queda claro el caso de Gibran y de Rojas Díaz Durán, el de Ackerman quizás no me queda tan claro, pero todos ellos que están apelando, prácticamente empujando que la autoridad electoral termine interviniendo en el proceso, porque las acciones que están tomando son para tener algo similar a lo que pasó en el pasado proceso. ¿Podríamos decirles que son traidores al partido, traidores al movimiento? Pues mira, Rojas Díaz Durán tiene una trayectoria que yo lo he dicho y lo digo con mucho respeto, pues marca actos contra el partido, sin duda, sí, contra el presidente, contra nuestra ideología, contra nuestro proyecto. Es respetable, pero yo creo que ha tenido una trayectoria que nos permite afirmar que no cree en el proyecto, que cree en su proyecto, en el de su equipo, en el de tener candidaturas, etcétera. En el caso de Gibran, pues yo lo respeto como un compañero de generación, respeto su talento. Creo que él ha preferido la comodidad del quehacer político y tiene sus definiciones con base al equipo político en el que ha decidido pertenecer. Y en el caso de John, yo tampoco lo entiendo al 100%. Creo que él quizás se mueve con base en lo correcto, pero no está dimensionando. Y yo soy muy paciente con esta pluralidad que existe en Morena, porque yo fui fundadora, fui una militante de base, fui intransigente, luché contra cosas que me parecían no adecuadas, pero vas entendiendo el quehacer político y vas entendiendo pues que hay cosas que las tienes que cambiar de otra manera. Yo creo que John no es una persona tampoco con experiencia política, partidista, como muchas y muchos de los que fundamos, y quizás no esté dimensionando lo que significa llevar o impugnar este proceso. Probablemente esté movido, como muchos compañeros que están en la convención que él ha convocado, esté movido por razones legítimas, con razón, derivado de un sentir de algunos sectores de la militancia, pero yo creo que se equivoca en el método, porque mira, si las impugnaciones de John tumban, John Ackerman pide mi renuncia y la de Mario, y dice que todo está mal en el partido. Si estas impugnaciones que él está promoviendo contra el proceso avanzan y se tumba este proceso, pues si todo está mal, va a seguir mal, y si no me quería a mí y a Mario, pues vamos a seguir. Entonces, creo que se está equivocando, porque este es el mejor momento en el que podemos hacer este proceso de renovación de dirigencia, porque luego viene el 2023 en dos batallas que no son menores, el Estado de México y Coahuila, los últimos dos estados gobernados por el PRI, y luego viene el 24, donde la prioridad es garantizar la continuidad y todo lo demás que se renueva. Entonces, si no es ahora, será después del 24. Entonces, creo que en ese sentido tiene que ser muy responsable, pensar en el método, pensar en no dañar al movimiento. Espero que esté movido más bien por deseos de justicia y de método equivocado y no por otras razones. En el caso de Rojas Díaz Durán sí creo que ha generado un golpeteo constante,
y por eso creo que es importante también hacer ese llamado a nuestra militancia, a entender el proceso que ha tenido Morena. No digo que esté perfecto, estamos en el momento de definición, o nos acercamos más a una visión tradicional o seguimos oxigenándonos para hacer un partido diferente. Creo que hasta cierto punto, con 8 años de vida y perdiendo a nuestro máximo dirigente, que ha sido Andrés Manuel, en la vida interna, pues es natural este proceso que vivimos. Entonces, más bien lo que nos toca es seguir construyendo ese partido distinto y no ponernos a patear o a patalear con lo que no nos gusta. Es más bien, ok, no, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que están mal, pues aprovechemos los espacios del partido, aprovechemos que va a haber modificación estatutaria, organicémonos. La única manera de combatir la política tradicional, la política del acarreo, esas prácticas, pues es con organización, y eso implica más trabajo. Esto que decía el presidente claramente, que para muchos genera identidad, que lo dijo hace 2 días, el caminar, el tocar casa por casa, el hablar con la gente. Quienes ganamos en 2015, Meme, yo fui candidata y quizás es mi mayor orgullo y mi mayor experiencia de que sí se puede hacer política diferente. Fui candidata en 2015, yo me enfrentaba a la exdelegada que iba por la misma diputación, con toda la estructura de la delegación, con todos los programas sociales, con todo el dinero, las prácticas, y nos enfrentamos un grupo por mucho de 5 personas, militantes de base, constantes, porque había otros que en el mejor momento éramos 10, 12, porque todo el mundo trabajaba, no vivía de esto, y visitamos, como lo dijo el presidente, él nos dijo, visiten 150, 200 casas, tocamos casa por casa de 8 de la mañana, 9 de la noche, teníamos la broma porque él decía, no hay dinero en el partido, lo único que les vamos a dar son los tenis, no tuvimos ni los tenis, y tocamos con copias, con volantes, y de ahí venimos, y yo tengo el orgullo de decir que ese grupo de compañeros militantes de base, le ganamos a la estructura delegacional, ganamos esa diputación en el quehacer político de lo que hace Morena. Entonces, claro, cuesta más trabajo, es la organización, el trabajo, la constancia, la palabra, el convencimiento contra el dinero, las grandes estructuras, la compra de voto, etcétera. Pero esa es la gran batalla política de Morena, y hoy tenemos que seguirla dando dentro y fuera de nuestro movimiento. Entonces, creo que es importante colocarnos en esa reflexión para no desesperarnos con los errores. Justo eso. ¿No sería una visión entonces pragmática y tibia? Te lo pregunto porque estoy leyendo los comentarios y evidentemente hay gente que dice, es que se tienen que hacer los cambios. Hay personas, leo comentarios, y dicen, bueno, y si Lili Telles dijera que quiere regresar, ¿qué pasaría entonces? O sea, ¿qué mecanismos de control? Estos mecanismos llegarían cuando se haga la renovación, cuando se hagan los ajustes al estatuto del partido, decir, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a poner esto, vamos a quitar esto conforme a lo que ya vimos para evitar estos abusos, porque evidentemente es el partido más fuerte de México, por eso todos lo volteamos a ver, no solamente porque es el partido de Andrés Manuel López Obrador, sino porque está creciendo, ha desplazado en 4 años ha desplazado lo que los partidos políticos se tardaron 90 en mantener. Entonces, siendo exitosos en 4 años, y gran parte de ese éxito se refiere a Andrés Manuel López Obrador, mi pregunta es esta, Citlali, ¿qué va a pasar? ¿Hay piso parejo? Esa es la pregunta que está sobre la mesa, el tema o la frase en mente. Veo que ya empiezan estos grupos de apoyo para ciertos candidatos que ya se están uniendo, que si para Ebrard, que si para Sheinbaum, que si las lonas de Adán Augusto en Tabasco, que si Noroña, que no es de Morena, pero también dices que yo también le quiero entrar al quite. O sea, es más, quiero rescatar esta última entrevista que le hacen a Ebrard en Reporte Índigo, en donde le preguntan sobre la sucesión y él responde, el único que ha sido sucesor soy yo, los demás son una incógnita. O sea, ya está poniéndose bajo un ejemplo de, bueno, yo sí, ya fui sucesor. Es más, enfatiza, yo ya fui sucesor de él en la ciudad, ¿no? Ahora son amores y no buenas razones. Dime qué programa de los que él implementó no solo se mantuvieron, se ampliaron. Ahí está.
Le preguntan que si hay continuidad y él responde, el único que ha sido sucesor soy yo, los demás son una incógnita. Esto se da en tiempos en donde previamente la senadora Malu Mitchell había dicho que quieren piso parejo, el presidente respondió en la mañanera en frente de Ebrard sobre el piso parejo, pero eso también ya lo habíamos escuchado de un Ricardo Monreal hablando de un piso parejo y también en algún momento, no como tal piso parejo, pero sí de un Noroña que dice, bueno, aquí estoy, no sé, así no Morena, pero sí, pero aquí estoy alzando la mano y está muy activo en las redes sociales. Vaya, a lo que voy es, el éxito de Morena hasta este momento se ha definido por Andrés Manuel López Obrador. Se va en 2024, viene una transformación. Esto está encendiendo. Los comentarios de los presidenciables están empezando a poner bastante complejos y bastante duros de forma bastante frontal. ¿Qué va a pasar después? ¿De qué depende Morena para su continuidad o para su extinción? ¿Vamos por el lado tibio y pragmático o nos vamos por el lado realista y actual y revolucionario? ¿Para dónde va este partido, Citlali? Mira, tiene que ser sin duda el revolucionario, meme. El tibio y el pragmático va a acabar con cualquier partido como está acabando con el PRIAN-RD. El tema es que también es un reto, es decir, la gran mayoría venimos de la militancia de base, venimos del activismo, de la ciudadanía, y el reto es eso, o sea, cómo mantenernos siendo revolucionarios, queriendo transformarlo todo, pero sin que eso nos coloque en una postura estéril. Yo lo he dicho en otros momentos del partido, el conflicto que hubo después del 2018 fue porque hubo una confrontación entre el pragmatismo voraz y la izquierda o los principios estériles, es decir, un pragmatismo que es voraz, que no entiende otra manera de hacer política y que quiere seguir tomando decisiones como ya se han tomado en otros partidos y han fracasado, y del otro lado una izquierda estéril que dice no a todo, no a todo, no a todo, porque no le cuaja en el terreno ideal y que tampoco acciona y entonces el pragmatismo avanza. Eso no podemos hacerlo. Quienes creemos en Morena, quienes nos asumimos obradoristas y quienes queremos transformar la cultura política, tenemos que aprender a hacer esto que el presidente dice muy bien. Él ha dicho que la política es el equilibrio entre principios y eficacia. Y Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, uno de sus grandes éxitos es que nunca se ha esperado con los brazos cruzados o pensando que todo está mal. O sea, combatió y nos logró convencer a millones de combatir un sistema político corrupto, de confrontar un sistema económico que se crea dueño de nuestro país y de nuestra vida, y lo logró. Hoy está a 4 años de cerrar, o a 2 años, perdón, de cerrar su gobierno, con 4 años de acciones contundentes de transformación. Y entre otras cosas, creo que el gran éxito de Andrés Manuel es que ha hecho política en el terreno de lo factible, en el terreno de lo real, eligiendo entre inconvenientes, como él dice, y equilibrando entre los principios y la eficacia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es cómo seguimos avanzando en la construcción de un partido que tiene esta condición de que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, avanzando en los principios para jamás quedarnos en ese pragmatismo que destruye los proyectos políticos, pero también avanzando en la eficacia para no quedarnos en esos casos de poco éxito que ha tenido la izquierda en varios momentos del país y en varios momentos, digamos, de la humanidad. Por eso, hago un paréntesis, por eso algunas personas de izquierda admiramos mucho la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana significa un esfuerzo concretado. Digo, esfuerzos revolucionarios ha habido muchos en el mundo, pero la Revolución Cubana resiste a pesar del embate. Y por eso muchos admiramos ese proceso, porque es la construcción de que sí se puede construir otro tipo de sociedad y de proyectos políticos. Entonces, yo pienso que conociendo a Andrés Manuel López Obrador, destapa este tema de las corcholatas, justo porque él ha tomado una decisión que puede gustarnos, satisfacernos o no, pero él ha tomado la decisión de que el proyecto de transformación no dependa del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y es en sí una contradicción, porque si hemos llegado hasta donde hemos llegado ha sido fundamentalmente
y en su gran mayoría por dos condiciones: su liderazgo y el acompañamiento del pueblo de México. El partido tan solo ha sido una herramienta. Y él ha tomado una decisión que ya nos anunció y que algunos creen que no va a ser, pero sí va a ser. Él va a desaparecer de la vida pública de este país en 2 años. Y entonces destapa el tema de las corcholatas justamente porque en el obradorismo y en este pueblo consciente que él mismo ha dicho que es el pueblo más consciente, por lo menos del continente, yo sí creo que del mundo, pues empieza ya la reflexión, que eso es lo más importante, más allá de los dimes y diretes de los posibles presidenciables. Lo más importante es la reflexión que haya en el pueblo de México, y lo dijo hace unos días. Es que el piso parejo, yo creo que esa narrativa es una falacia, digamos. Él abre esta discusión de me voy en 2 años y abre la discusión de que hay muchos posibles, y ha dejado claro que tiene que ser el método de la encuesta. Y yo escucho todavía, incluso en el movimiento, quienes dicen, no, yo me voy a esperar a que decida Andrés Manuel. No lo va a decidir Andrés Manuel, va a hacer una encuesta y necesita un partido estable donde se procese esta encuesta, y quien gane, él va a acompañar a la persona que gane esa encuesta, y digamos, ganaremos en el 24, se garantizará la continuidad y él se retirará de la vida pública, y está como mandando señales en esta, perdón si sueno fanática, pero soy obradorista y he intentado ser obradoróloga en este tiempo. Creo que él está intentando en esta comunicación y en esta mística, en este contacto que tiene con el pueblo de México que le sigue, mandar el mensaje de me voy en 2 años, hay muchos cuadros, que inicie la discusión, que inicie la reflexión, porque ustedes, pueblo de México, van a decidir quién es la mejor persona, no para ganar la elección del 24, para darle continuidad al proyecto de transformación. Entonces, en ese sentido, y en un contexto donde hay 2 proyectos de país disputándose, donde el PRIAN-RD están en la lona, no tienen proyecto, no tienen liderazgo, no tienen militancia, y Morena se enfrenta a sus retos internos, pues yo creo que por supuesto toca ser revolucionario. Y ser revolucionario implica actuar todos los días de manera constante en la lucha por la transformación, no rendirse ni agobiarse ni detenerse frente a los escenarios complejos, y aferrarse a lo que yo creo que es el objetivo de Morena, que lo dije durante el proceso interno de Morena. Para mí el objetivo de Morena fundacional fue llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para que iniciara la construcción de un proyecto de nación, y digamos, eso ya lo logramos, check. El segundo gran objetivo fue construir una nueva cultura política que rompa los moldes de la política tradicional. ¿Eso ya lo logramos? Por supuesto que no. ¿Va a llevar tiempo? ¿Pasará otro sexenio? ¿Pasarán varios años? Yo creo que sí, porque ¿cómo construyes una nueva cultura política cuando lleva por lo menos 100 años cimentándose una cultura política podrida, basada en la corrupción, en la trampa, en la traición, en la disputa del poder por el poder, en la disputa por el dinero? No hemos logrado ese objetivo en su máxima expresión, sin duda, y para eso tenemos que seguir construyendo Morena. Y el otro gran objetivo, que desde mi óptica nos dio vida como partido, fue entender que no es suficiente con llevar al poder a gente decente, a gente que le sirva al pueblo, a gente que impulse el proyecto de nación, si no hay un proceso de revolución de conciencias. Y ese proceso, lo digo con mucha autocrítica, se detuvo en 2018. Es como si muchos pensáramos que ya habíamos ganado y hasta ahí llegaba nuestra lucha. No, nos dimos cuenta que esta lucha, y yo así lo aterrizo en mi persona, cada vez nos va quedando más claro que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas para transformar este país, y que no va a ser solo con triunfos electorales. Esa es una vía, pero si hay un proceso de revolución de conciencias que pasa por la información, por la conciencia, por el trabajo en la calle, en la plaza pública, por la discusión, por la reflexión, por el diálogo, por la palabra. Si hay una revolución de conciencias, no importa si en el camino
dirigentes se echan a perder, si en el camino representantes populares traicionan al pueblo, si en el camino la herramienta se descompone, que es el partido, la revolución de conciencias y el movimiento va a empujar la transformación. Por eso es que yo creo que necesitamos partido y por eso es que creo que no podemos a las primeras complicaciones tirar la toalla y decir que todo está muy mal. Tenemos que seguir construyendo un partido con una cultura política diferente y un partido que toda su militancia esté activa en la revolución de conciencias y acompañando la transformación, un partido que genere cuadros políticos que nos permita tener buenos representantes populares, y eso no se da no nace de la nada, ¿no? Andrés Manuel ha logrado que muchas generaciones nos encontremos aquí y en ese camino ha habido traiciones, ha habido quienes se han formado como cuadros, ha habido quienes han aprendido, ha habido quienes se han decepcionado y se han hecho a un lado, ha habido de todo, pero el movimiento sigue activo y creo yo, por eso tú decías hace rato, pues estamos muy temprano para hablar de la sucesión presidencial, pero a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que cree la derecha, todo lo que dice lo piensa muy bien, ¿no? Él está mandando ese mensaje. Yo me voy en 2 años, el movimiento tiene que ser activo, el partido tiene que ponerse las pilas, la persona que le dé continuidad tiene que garantizar realmente una continuidad, no solo un triunfo electoral, y tenemos que seguir avanzando y no quiero que el proyecto dependa de mí, porque justamente cuando depende de una sola persona, pues se complica más la posibilidad de que las mayorías estén activas. Hoy muchas personas pensamos en la eventual salida de la vida pública de Andrés Manuel López Obrador y la verdad nos aterrorizamos, nos da miedo, es como, ¿qué va a pasar sin la guía, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces necesitamos seguir organizándonos, seguir formando cuadros, dar todas las batallas que tengamos que dar para que el partido cada vez se aleje de sus errores y contradicciones, pero lo que nunca un revolucionario puede hacer es abandonar y dejar de actuar, ¿no? Esta es una revolución pacífica, a mí así me lo parece, que es una de las grandezas de la Cuarta Transformación. Estamos transformando, destruyendo o deteniendo la continuidad de un viejo régimen y construyendo una nueva patria, y lo estamos haciendo por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía cívica, y eso trae sus complicaciones. Y yo te decía, con autocrítica, si esta fuera una revolución armada, nunca bajas el rifle, porque el enemigo sigue ahí, porque te va a seguir queriendo disputar el territorio. Pero estamos en una revolución pacífica y hay que reconocerlo. Después del 18, muchos bajaron la guardia. Quienes estuvieron en ese momento en el partido con la salida de Andrés Manuel no dimensionaron la importancia de seguir teniendo un partido sólido, y es hasta apenas, con todos los errores y las contradicciones y las quejas que pueda haber, es hasta apenas en este año y medio que Mario Delgado y tu servidora estamos al frente, que medio intenta recuperarse la ruta del partido. Entonces, pues hay que seguir, y yo soy optimista y pienso que mientras el movimiento de la transformación y la revolución de las conciencias esté vivo, vamos a poder salir de cualquier contradicción, de cualquier error o de cualquier escenario complejo, que sin duda es hacer un partido. Muchos no queríamos en su momento que Morena fuera partido por esto, ¿no? Por la cultura política, pero es lo que nos tocó. El método de lucha a través de esta vía pacífica ocupa un partido para participar en elecciones y ocupa que nos ocupemos de construir un partido distinto. Entre otras cosas, por eso dejé el Senado, por ejemplo, para participar acá en el partido, porque pues sí se necesita, ¿no? Y yo creo que este proceso que viene va a ser importante justo para darle oxígeno a la vida interna, poder iniciar una nueva etapa y estar listos para las batallas electorales que vienen y para seguir estando en el territorio como siempre lo hemos hecho, que lo dejamos de hacer y que luego también la pandemia nos complicó. Entonces ya es hora de volver a meter en movimiento a Morena y de acompañar al presidente de manera mucho más activa, creo yo. Sí, Clary, te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros estos minutos, bien lo dices, de movimiento a partido. Hay cambios muy importantes, el movimiento te da ciertas libertades, el partido no, el partido te obliga a hacer ciertas cosas en vías de
utilizarlo como una herramienta y llegar al poder. Solamente ojalá no se alejen de la esencia del movimiento, que es estar cerca de la gente, que eso es lo que mantiene los pies en la tierra de todo político, estar siempre cerca de la gente. Te mando un abrazo muy grande, mi querida Citlali, y bueno, ya sabes que esta es tu casa, estaremos muy pendientes de este proceso de este fin de semana y de lo que venga, porque me queda claro que es clave este proceso para el gran momento de hacer la renovación del estatuto, cambios arriba para abajo, ¿qué vamos a hacer conforme a tener un partido nuevo ya con los cambios que requiere el haber estado ya como poder? Entonces, pues vamos a estar muy pendientes y aquí estamos, mi querida Citlali. Al contrario, muchas gracias y perdón si me excedí en el uso de la palabra. Pero pues aquí... No te preocupes, sabes que es tu casa, aquí yo hablo más, entonces pues me dejaste un ratito para descansar la garganta. Está bien. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Gracias, igual. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.